8:05 de la mañana, del lunes 6 de enero. Fernando, tú me vas a contar porque tú lo sabes todo. ¿Por qué es importante el 6 de enero, la bajada de Reyes para nuestra ciudad? Bueno, porque es la visita de unos personajes vinculados a la astrología de regiones muy alejadas de Israel clásico, y eso significa una apertura de esta nueva religión a sensibilidades religiosas basadas en astros. Es una cosa extraña. Los Reyes Magos, los sabios de Oriente, que visitan al rey Herodes y le dan chismosamente la información de que ha nacido un niño que está destinado a ser rey. Y es Herodes que aprovecha de estos Reyes Magos desatinados, pero tiene un sueño y no se despiden de él, de manera que no le dicen dónde está. Y es una historia bonita, es uno de los pocos puntos de contacto de la Biblia con religiones de Mesopotamia. No, sí, sabía, porque no eran reyes, porque en la Biblia, en stricto sensu, dice que son sabios de Oriente. Y no dice cuántos son. Luego se ha deducido que son 3 por los presentes que llevan: oro, incienso y mirra. Y luego, en la tradición piadosa, se les ha puesto incluso nombres a Gastón, Baltasar. Y tiene que ver con el nombre de nuestra ciudad de Lima, que es la ciudad de los Reyes, que además tiene los símbolos de los Reyes en su escudo. ¿Por qué? Porque a Pizarro se le ocurrió llegar a Lima un 6 de enero. Dicen que eligió la capital del virreinato, Lima, porque claro, llegó en enero y en enero Lima es linda. Pues. Lindo, no llueve, no pasa buen nada. clima, sí. Dice que si hubiera llegado en julio y hubiera encontrado todo tapado, de repente hubiera escogido otro lugar. Pero en fin, es también una celebración para nuestra ciudad, por supuesto. Me encanta cuando les pregunto a ustedes de estos datos, porque qué manera de saber, ¿ah? Es que hemos estado durante este fin de semana escuchando el tema acá en todos los programas religiosos de RPP. Ha venido el arzobispo de Lima el día sábado, que nos explicaba ampliamente este tema, sí. Porque es tema del evangelio que se ha leído en las misas de Lima. Y además es la tradición, ¿no? Sobre todo en Europa, la bajada de Reyes, 6 de enero. Los Reyes Magos es que se acercan a darle sus presentes a los niños, a Jesús. Así es, y los niños reciben regalos este día en buena parte del mundo. Que sirve para recordar que las religiones, y sobre todo una religión como la católica o las cristianas, nacieron con un principio de apertura, ¿no? Con un principio de apertura y de acogimiento, no de intolerancia. Entonces, tal vez ese es uno de los mensajes que tenemos que recoger en esta fecha. Porque los judíos, de donde sale la religión cristiana, decían que ellos eran el pueblo elegido. Y luego viene Jesús a decir, no este reino es para todos, absolutamente para todos. Muy bien, recordemos eso entonces. También tenemos que recordar que la Junta Nacional de Justicia no es para todos. Hay 7 miembros que han sido elegidos después de un concurso público que se prometió hacer con la transparencia del caso. No vamos a satanizar el concurso, creo que un concurso de esta naturaleza puede... Celebramos cómo llegó a su término. Luego hemos conocido alguna observación de alguna gente que no está de acuerdo con al menos uno de los candidatos. Hay varios candidatos en cuestión, eso suele ocurrir, Fernando, Ricardo, en elecciones de esta naturaleza. La pregunta es, hoy se reúne la comisión que eligió a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para evaluar los cuestionamientos a estos 3 candidatos. La candidata Zavala, María Zavala, el candidato Falconi y, me falta uno, Ricardo, el doctor Ávila. De acuerdo con lo que decía la comisión en esta reunión previa, veremos qué pasa en la juramentación que se debía dar el día de hoy al mediodía. Tenemos 2 abogados que nos van a ayudar a comprender los puntos de vista que se están manejando en esta discusión. Walter Albán, que es integrante del directorio de Proética, y Joseph Campos, abogado constitucionalista. Señores, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenidos. Buenos días, gracias. Bueno, Walter, tu posición ha sido pública y notoria. No debe juramentar. ¿Ninguno de los 3 o solo Falconi? ¿Cuál es la...? No, yo lo que he sostenido es que no debe haber hoy día juramentación. O sea, los hechos son suficientemente delicados, graves, como para que se precipite este asunto. Desde un primer momento, varias instituciones y algunas personas nos habíamos sumado a esto, se recomendó a la Comisión Especial que variara el cronograma, que las entrevistas no se hicieran entre Navidad y Año Nuevo para publicar una lista final el día 30 y convocar a juramentación el día 6. Es evidente que esto no era la manera más idónea de favorecer la transparencia, porque la ciudadanía y los propios medios estaban en modo Navidad. Deberían haber estado mucho más próximos a todo lo que ha ocurrido. No creo que seamos muchos los que hayamos visto las entrevistas, que como sabemos tuvieron lugar durante 3 días. Pero también podría verse del otro lado, Walter, en un afán de pensar bien. Hay tiempo, ¿no? La urgencia, había un cronograma establecido desde hacía mucho tiempo, y mis respetos para gente que estaba dispuesta a trabajar en Navidad y Año Nuevo, ¿no? Por eso lo que se pedía era solamente reconsiderar, porque había plazo hasta el 20 de enero
podrían haber sido las entrevistas en estos primeros días de enero y vamos a conversar con el señor. Bueno, iniciábamos nuestro debate interesantísimo con el señor Walter Albán y Joseph Campos sobre quiénes deben juramentar a la Junta Nacional de Justicia y cuándo, que ese es otro punto, porque la juramentación estaba prevista para hoy al mediodía. Todavía no hemos tenido un anuncio de que se vaya a las 9:30 hay una reunión de la comisión, una reunión que anunció la Secretaría Técnica precisamente. Imaginamos que para revisar estos temas. Escuchemos al doctor Joseph Campos, que también tiene un punto de vista, entiendo, distinto al del doctor Albán sobre esta materia. Doctor Campos. Bueno, yo en realidad creo, yo soy de los que creen que para este caso no debió existir. En general puedo participar de la duda sobre si debiera existir esta modificación para el caso de los licenciados. Pues la cosa es que existe, ¿no? Y una vez que existe, yo creo que la pregunta siguiente es, de acuerdo a la normatividad, ¿existe una interpretación jurídica posible que sostiene la posibilidad de haberle dado a Marco Falconi la bonificación? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque Marco Falconi obtuvo una condición que efectivamente en el año 2009, ¿no?, fue de alguna manera modulada, y existe el artículo 57 que prohíbe que a los egresados de colegios militares sean licenciados y tengan cualquier beneficio como consecuencia de ese asunto. De tal manera que existe esa condición. No obstante eso, más adelante la propia norma establece el reconocimiento en la sexta disposición transitoria de que las libretas militares y sus eficacias legales anteriormente obtenidas mantienen sus efectos, con lo cual quiere reconocer algunas situaciones que después la propia reglamento de la ley, en el artículo 88, dice que los licenciados del servicio acuartelado y no acuartelado tienen estos puntuales beneficios, entre los cuales está el 10%. Ya hay un comunicado del Ejército Peruano a solicitud del ministro de Defensa que se interesó sobre este tema, en el que le reconoce precisamente esa condición. Sí, y es más, por ejemplo, yo leí el documento de Servir que se ha utilizado bastante, gritando de que hasta Servir ha dicho que no le reconoce. Es que el caso es diferente. El certificado que presenta el egresado del Colegio Militar, el año 2015, cuando ya estaba vigente la norma del 2009. Entonces, en ese caso puntual, la pregunta a Servir hubiera sido distinta si le dicen para los egresados del año 75, 76 hasta el 83, ¿le corresponde los beneficios? Esa es otra pregunta. No son comparables personas que han salido, eso queda claro, del colegio militar antes o después de la norma, pero un aspecto que sí es importante es que estamos primero ante un tema técnico. Es un tecnicismo, ¿no es cierto? Ilegal. Hay otros cuestionamientos, importantes. Yo quisiera señalar, discrepo pues de mi colega Campos en ese. Sí, por eso los hemos invitado, para tener los dos puntos de vista. Bastante alambicada, ¿no? El artículo 57 que él acaba de citar dice expresamente, ¿no es cierto?, que no se consideran ni como licenciados ni los beneficios que otorga la ley, entre otros, a los egresados de los colegios militares. Si la ley es tan clara en esto... Hay una disposición transitoria, la número 6. Pero está haciendo referencia a él a que la disposición transitoria habla de que las libretas militares que fueron entregadas, a partir de ahí puede contradecir una no es que mantiene la condición de licenciado, definición de la norma de que no le corresponde. Interpretación. No me parece una interpretación francamente traída de los pelos, ¿no? Bueno, pero los que decidirán cuál es lo traído de los pelos van a ser los miembros de la Comisión Nacional de Justicia, y estas son las dos posiciones que se están planteando, que son las que tiene que evaluar. La adjetivación, porque realmente no por hablar más fuerte voy a tener más razón, ¿no? Lo importante es que aquí se establece, y si hay múltiples informes de Servir que se los puedo dejar para que ustedes tengan a la vista, donde la condición para otorgar el beneficio es que sea licenciado. Vamos a pasar todos Eso lo dice el reglamento. Vamos a pasar, yo creo que al público le quedó claro cuáles son las dos posturas, y repetimos, quien decide son los miembros de la comisión, y que tienen todos estos argumentos que ustedes han expuesto frente a ellos también. Me gustaría que pasáramos al otro aspecto, porque finalmente, más allá de la interpretación, es una interpretación legal técnica. Pero hay otro punto que nos planteaba la abogada constitucionalista con la que estuvimos más temprano, que me pareció importante. Se han descubierto varios plagios en las publicaciones del señor Falconi, y su puntaje más alto en el currículum ha sido por su trabajo académico. Eso es más complicado. No sé qué opinan ustedes, colegas, pero eso me parece mucho más complicado que si salió del colegio militar o no salió del colegio militar, y me gustaría que el señor Joseph Campos me ayude a interpretar ese otro cuestionamiento que ya no tiene que ver con cosas tan legales. Y ahí Walter Albán, niveles, ¿no? Porque en realidad es tan malo que sea cierto como que no sea cierto.
porque yo creo que aquí, yo le estaba viendo yo que han circulado, le comentaba al propio Walter, que ya circulan un plagio scan sobre su trabajo, por ejemplo, ¿no? Y yo le digo que yo no le puedo dar cabida a eso, sino que hay una autoridad competente para establecer si hubo o no plagio y en qué condiciones. Por ejemplo, recordemos el caso de la universidad, como el caso de Acuña, ¿no? O no recordamos el caso de Acuña. Acuña va a ser candidato presidencial esta vez y el que le diga plagiador va a recibir una denuncia por difamación, por ejemplo, ¿no? Porque la autoridad competente le ha dicho no. A la autoridad competente de la universidad, pero el señor del cual se agarraron la autoría de su libro... Bueno, pero... No, también llegó una conciliación con él. De acuerdo, pero eso no quiere decir que el libro no era suyo, ¿no? Es que eso tiene que haber una autoridad competente, como es el hecho de las llamadas telefónicas. Yo de verdad creo que aquí muchas personas, incluso acá... Contextualicemos, disculpa, Joseph, el hecho de que a Falconi se le han registrado llamadas telefónicas con el fugado juez Inostroza. Claro. Todavía no sabemos el contenido de las llamadas. Sí, y eso tendrá que ser materia de una investigación y yo seré el primero en decir que lo denuncien o lo metan preso si efectivamente ha habido detrás de la conversación algún nivel de tráfico de influencia, lo que fuera. El punto está en que yo no puedo ni demonizar cualquier llamada porque seguramente aquí más de uno haya hablado con alguno de los que están en este momento procesados. Presidente de una sala penal de la Corte. Y además, presidente de la sala penal. Campos, y yo debo creerle. Nos enteramos de esas llamadas a la última hora y no esperamos de la persona que está candidatando ese puesto que él diga que ha mantenido conversaciones porque es un tema que tiene relevancia pública. Del 2017, sí, yo también puedo compartir esa preocupación. Ahora, la pregunta, sumándome a la de Fernando, es, de acuerdo, hay autoridades competentes que tienen que aclarar estos temas. ¿Debiera suspenderse la juramentación del señor Falconi, por lo menos temporalmente, ya no hablemos de toda la Junta, por lo menos temporalmente, hasta que se aclaren estos temas, o debiera asumir el puesto en medio de estos cuestionamientos, que son más complejos? Yo por lo menos creo lo siguiente, si fuera cierto cualquier imputación, sea la del plagio, sea que las llamadas telefónicas a Inostroza han tenido alguna connotación que tenga consecuencia penal, lo que va a corresponder es que él ya no va a tener ningún tipo de protección como consecuencia de ser parte de la Junta. Porque son hechos anteriores y será investigado y será sancionado, etcétera. El tema está en que no entiendo la razón por la cual una institución que fue sacrificada, creo que en su momento, con algunos cuestionamientos muy válidos, etcétera, pero que se acabó con esa frase, que se vayan todos, se fueron todos, y quedó nada. Y lo que hay es un gran vacío en el Estado constitucional. No, la nada no se puede llenar con lo que había antes, porque si no, ¿para qué lo votamos? Yo tendría que presumir que las llamadas tienen contenido penal y que el plagio existe como se dice. Entonces Walter, yo digo lo siguiente, bueno, si no existe eso... Un punto tiene el doctor Campos en su favor y es... Efectivamente no existe una comunicación oficial del plagio y efectivamente no sabemos el contenido de las llamadas. ¿Tu posición al respecto? Por eso, o sea, son hechos que no se tuvieron en el momento en el cual se ha votado y han tomado la decisión en la comisión especial, no se tuvieron a la mano, no hubo conocimiento de ellos. Yo creo que además acá vale la pena reiterar. De acuerdo a las bases del concurso, quienes postulaban tendrían que haber informado a la comisión de cualquier hecho que pudiera de alguna manera sentar sombras o dudas sobre su trayectoria en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Un elemento, doctor Albán. En este país, entonces, todo el mundo sabe que las comunicaciones con el señor Inostroza han sido materia de discusión. Entonces, lo que debieron haber hecho fue informarlo. Y una vez que la comisión les preguntaba, ¿y por qué fueron las llamadas? Y sus respuestas eran satisfactorias en el sentido de que no tendrían por qué dar pie a un cuestionamiento, procedían sin ningún problema. Doctor Albán, permítame un segundito. Quien tenía esa obligación también, además de los postulantes, evidentemente, eran los miembros de la comisión, entre ellos la fiscal de la Nación. Tenían como obligación y tarea, como miembros de esa comisión que nombró a los miembros de la Junta, poner en conocimiento de los demás miembros de la comisión cualquier elemento vinculado a los postulantes que precisamente pudiera tender un manto de duda, un velo de duda sobre precisamente esas candidaturas. La fiscal de la Nación tenía esa información y no la planteó, y al momento de la entrevista personal tampoco le hizo ninguna pregunta referida ni a su condición de licenciado y la bonificación, ni a las comunicaciones con el señor Inostroza. A ver, todos los miembros de la comisión van a tener que responder por eso. Y lo que dice la norma, lo que dice la ley orgánica de la Junta Nacional y lo que dicen también las bases del concurso es que el voto tiene que ser público
y motivado. No han publicado hasta el día de hoy los votos ni las motivaciones. ¿Cómo quieren juramentar entonces a qué le están llamando transparencia? ¿No es cierto? Por eso es que lo que sostenemos es, hay hechos nuevos, yo estoy totalmente de acuerdo que no se puede decir que ya eso es tajante, ellos podrían entonces levantar los cargos y decir no, no es verdad que haya habido plagio, por ejemplo, en el caso del señor Falconi, interpretaciones como la del doctor Campos respecto a que sí le corresponde el beneficio, etcétera, etcétera. Pero la comisión tiene que volver a sesionar y examinar todos estos puntos. Yo creo que han elegido... Lo que usted postula es que nadie juramente. Nadie hoy. Pero por supuesto, dije, el plazo que la ley estableció para que se concluya este proceso termina el 20 de enero. En consecuencia, no hay la urgencia de juramentar hoy día. Creo que han elegido también a personas que me parecen insospechables, intachables, y por tanto estamos hablando ahora no de las luces, sino de las sombras más bien de este concurso, y hay que despejar esas sombras. Me parece gravísimo que ayer haya salido un comunicado en la mañana de una comisión especial compuesta por 7 titulares de instituciones y que ya 2 de estas instituciones hayan dicho nadie nos consultó el comunicado. La responsabilidad mayor es la del Defensor del Pueblo, que preside la comisión especial, y la Defensoría defiende por sobre todas las cosas la transparencia en el proceso. Señor Campos, ¿le parece razonable que nadie juramente hoy, que se tomen unos días antes del 20 de enero para hacerlo? Yo creo que no, porque insisto que cualquier investigación que ocurra no va a ser interrumpida con la juramentación. Yo sí creo que más bien tenemos una gran responsabilidad y creo que la vocación de haber hecho todo este tiempo no ha tenido ninguna vocación perniciosa. Un elemento, Servir ha participado en este proceso desde el inicio hasta el final y hasta ahora no habíamos escuchado ninguna objeción de Servir, por ejemplo. Sí, porque además creo que Servir, como le he comentado a través de estos informes, tiene claro, por ejemplo, en el caso del licenciamiento, que es una declaración que tú dices, marcas un cuadrito, ¿he sido licenciado? Sí, no. Y el marco, ¿no? Lo que dice la base. La base dice, tú tienes que declarar si has sido licenciado o no para el beneficio, lo declaró. Entonces, yo lo que sí creo que quiero poner por delante es que a mí me preocupan más bien estas alegaciones respecto a cómo cambian los órdenes de mérito entre una evaluación de orden absolutamente subjetivo, ¿no? Le comentaba también a Walter antes de entrar, que antes nos quejábamos que una entrevista personal servía para catapultar del sótano a los primeros puestos. Sí. Y hoy una persona que hasta donde tenemos conocimiento y presumiendo que efectivamente lo que dice es correcto, está en los primeros puestos y ahora lo quieren sacar, ¿no? Como consecuencia de esto, porque hay 2 personas, por ejemplo, que tengo el mejor concepto, uno es el caso de la ASA, ¿no? Que estaba en el puesto 16 y pasó al 7, y otras 2 personas han pasado del 14 al 5º, etcétera, como consecuencia de eso, y de repente en ese sentido ya ha sido interesante lo que dice Walter, que conozcamos los criterios de este asunto. Pero creo que por sobre eso, yo creo que deberíamos avanzar en llenar el Estado constitucional con una institución que es fundamental. Hay pedidos, hay jueces corruptos que no salen del Poder Judicial porque no existe Consejo Nacional de Magistratura. Fiscales también, ¿eh? ¿Y sería legal, pregunto, por ejemplo, que un excesitario tome la juramentación mientras se resuelve el caso del señor Falconi? Pero yo creo que es lo que se quiere, ¿no? Yo diría, ¿cuál es la urgencia que se juramente hoy día? Se nos ha dicho que tenemos plazo hasta el 20 de enero. Bueno, el 20 de enero está a la vuelta de la esquina. Tampoco estamos hablando de que esto se... De lo único que se trata es que la comisión especial se tome un par de días para esclarecer estos puntos. Una vez que resuelvan esto y que cumplan con lo que la ley, porque no es lo que yo digo, la ley les exige eso y no han cumplido. Una última pregunta, y acabo de ser bien sincera. Distintos grupos de distintas fracciones siempre quieren que estén sus miembros en determinadas instituciones. Pienso que lo saludable es que haya de todas las posiciones. Nada mejor que haya gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra en todas las instituciones. También. La pregunta es, si nosotros miramos la composición de los miembros de la comisión, no podemos decir que gente como el señor Alba, por ejemplo, como el señor Abruña, como la señora Zoraida Ábalos, como el señor Nelson Schack, se van a prestar a una cochinada para meter a alguien que no debe. O sea, o sí. A Walter, pregunto. O sea, ¿cómo evaluamos esta situación? Yo les doy presunción a todos de buena fe. Pero lo que creo es que lo que ha ocurrido es muy grave, como repito. Si de 7 instituciones es grave, pero un problema sale un comunicado que no lo consultan con 2,
tienen que reunirse y todos tienen ahora que decir por qué razón deciden una cosa u otra. Lo que no pueden es atropelladamente ir a una juramentación. Ahora, ¿esto tiene solución? Sí. Por supuesto que tiene solución. Señor... Doctor Albán, usted se ha pronunciado públicamente en favor del candidato Abraham Siles, que quedó como segundo suplente. No públicamente, pero aprovecho para hacerlo ahora. Sí. ¿No? Si hubiera sido el nombrado, ¿tendría usted alguna objeción sobre el proceso? El asunto es el siguiente, y lo voy a comentar. Es amigo suyo, ¿no? Es profesor de la Facultad de Derecho de la Católica. En el año que se nombró al Consejo de la Magistratura, algún grupo de profesores de la facultad hablamos con este profesor Abraham Siles y le dijimos que por qué no se animaba a ser el candidato por la Universidad Católica. En esa época había un representante de universidades privadas en el Consejo de la Magistratura. Bueno, él finalmente aceptó el reto, la universidad hizo todo el procedimiento interno para que finalmente el Consejo Universitario decidiera su lanzamiento. Cuando comenzamos a llamar a los rectores para decirles que la Católica tenía un candidato, la respuesta que recibí de un rector, que no me autoriza a decir su nombre, pero que fue muy sincero, me dijo, mire, profesor, discúlpenos, pero esto ya está resuelto. ¿Cómo que está resuelto? Sí. ¿Pero qué tiene que ver eso? El representante va a ser el señor Iván Noguera. De acuerdo, pero ¿cómo? ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? ¿Esto también ya estaba resuelto de antemano? Este es el antecedente. En esta nueva oportunidad... Ojo, Walter, estás acusando a gente, que ya te digo, Nelson Shah, el rector de la UNI, de también haber... Esto no tiene nada que ver con ello. Entonces, ¿a qué viene el antecedente? Viene el antecedente respecto al profesor Abraham Siles, que en esta oportunidad no deseaba someterse al concurso porque tenía sus dudas. Muy bien. O sea, que se haya quedado herido por el proceso no lo adjudica que lo que dijimos fue, por favor, tu candidatura nos permitiría tener que cómo se califica una persona que no tiene ninguna tacha por el lado ético y que tiene muy buenas calificaciones pero Walter, por el lado académico. En aras del disclaimer necesario, nos tenemos que cortar la entrevista, es tu candidato. No. Es tu candidato, lo estás defendiendo como tu candidato. Lo que me han preguntado es si cierto, y sí siento que hay un atropello, por ejemplo, porque él obtiene en las notas, en los exámenes de conocimiento, el máximo puntaje, 30 puntos, y en la calificación curricular lo colocan muy por debajo. Y no se explica eso, pero queda en el puesto 10. Como lo acaban de decir, en el puesto 16 yo no tengo nada contra el señor de la ASA, no tengo ninguna reserva respecto de su trayectoria. Ha quedado claro. El puesto 16 pasa... Está bien que uno tenga su candidato, pero eso también puede... Yo creo que es bueno explicarlo, por eso digo, no tiene nada de malo lo que estoy diciendo. No, en absoluto. Eso sí queremos dejar en claro. Defender una candidatura no tiene absolutamente nada de malo, y mucho menos si uno cree que es una persona honesta. Por lo menos la explicación de por qué no. De acuerdo. Y la ley obliga que haya esa explicación, y esa explicación no la han querido dar. Muchísimas gracias, Walter Albán. Muchísimas gracias al doctor Joseph Campos. Creo que el debate ha sido interesante. Permite a las personas saber cuáles son las posturas que hay al respecto. Repetimos, en la comisión la que en breve se va a reunir en una hora para decidir el futuro de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a una pausa. Discúlpenos, hemos excedido un poquito.